Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a analizar a uno de los personajes de una serie de animación que he descubierto hace poco. Se trata de Metal Family, creada por Alina Kovaleva. Sin más dilación, comencemos. Glam es de los primeros personajes que conoce el espectador. Si ignoramos el clip musical, que funciona como piloto, podemos ver que se nos presenta como alguien serio, trabajando a oscuras en su estudio. Sin embargo, esto solo representa un elemento para un gag del episodio, pues el chiste viene del contraste entre la personalidad aparente de Glam al inicio y su forma de hablar y llamativa apariencia del final. Sin duda, la intención es que el espectador se quede perplejo por ese cambio. No obstante, en esa seria apariencia inicial parece haber algo escondido. Con el transcurso de los capítulos seguimos conociendo más de esta pintoresca familia y de Glam. El padre de Heavy D es muy inteligente y talentoso para la música, además parece que vive perpetuamente feliz con una sonrisa en la cara, lo que en algunas ocasiones le ha dado calificativos como inquietante o creepy, algo que toma como cumplidos. Es sin lugar a dudas un buen padre, alguien permisivo que permite que sus hijos tomen sus propias decisiones, pero que sigue preocupado por su seguridad. Inclusive no teme ser duro en algunos momentos. Para explicar mejor esto, quiero destacar la trama de dos capítulos. En el primero podemos ver cómo Victoria quiere que Dee le muestre lo que hace en su teléfono, pero Glam lo para, diciendo que ya es lo suficientemente mayor como para guardar secretos. Más tarde en el capítulo, y mientras Dee trata de esconder un ratón superinteligente en casa, su padre entra a la habitación y mientras habla con él comienza a rebuscar poco disimuladamente en busca del ratón. Llegado un momento le pide abrir una caja cerrada, a lo que Dee se niega, diciendo el mismo argumento que pronunció Glam esa mañana. Papá, considero que ya estoy lo suficientemente grande como para tener mis propios secretos. Tú mismo lo dijiste. Sí. Glam finalmente respeta la intimidad de su hijo, sin embargo, pese a ello, se puede ver perfectamente lo controlador que es al saberse de memoria sus rutinas y lo que hacen a escondidas, como por ejemplo cuando Dee se escapa de casa por las noches pensando que nadie lo sabe. Pese a ello, en ningún momento les recrimina nada. El segundo capítulo relevante es en el que Dee quiere aprender a tocar la guitarra y al preguntarle a su padre por ayuda, responde con un cortante y rotundo: Hoy es un día especial. Hoy te darás cuenta de qué tan mal músico eres. Durante la lección podemos ver a un Glam muy distinto del afable y entrañable. A cada error que su hijo comete se enfada más y más. Al final de la sesión, cuando Dee le dice que no se quiere esforzar y que tan solo quiere aprender a tocar un par de canciones, Glam pierde los estribos. Yo solo quiero tomar una guitarra, salir a la calle ¿Y mostrarles a todos lo malo que eres? ¿Deshonrar de ti mismo? ¿Deshonrarme a mí? Tan solo quiero aprender a tocar un par de canciones. ¿Con una sola lección? De ninguna manera. Es en este momento, con la palabra deshonra en la boca, donde podemos ver un indicio de un trauma latente en Glam, y para entender de manera adecuada este trauma, debemos descubrir antes lo que hay dentro de la caja número 37. Sebastian Schwackenbacken era el hijo de una familia adinerada que ha producido excelentes músicos durante generaciones. Gracias a esto, el niño contaba con un oído absoluto y una gran habilidad. Sin embargo, su vida era un completo infierno. Nadie en su familia, excepto su madre, parecía apreciarle. Su padre Gustav era un hombre abusivo, al que solo le importaba el estatus y la apariencia. Veía en Sebastian un fraude, incapaz de estar a la altura de sus expectativas, que iba a traer la deshonra a su familia. ¿Os suena? De aquí viene directamente el comportamiento de Glam con Dee. Al ver que su hijo no le tiene el respeto suficiente a su pasión, al comprobar que no tiene la determinación de esforzarse, saca al Gustav que tiene encerrado muy en lo profundo de su ser, uno de los pocos retazos que le siguen conectando con Sebastián. Su padre le recordaba cada vez que podía el poco talento que tenía y el desperdicio que estaba siendo educarle y criarle. Cuando el joven se equivocaba, o Gustav no estaba contento, le golpeaba severamente la muñeca. Su hermana Lidia parecía despreciarle y solo se burlaba de él. Su madre, incapaz de enfrentarse a su marido abusivo, no podía hacer nada y su mayordomo también estaba en su contra. La rutina de Sebastian con Gustav era sencillísima. Desafinaba, golpe. Protestaba, golpe. No se suscribía a este canal, golpe. No respondía rápido, golpe. Respondía demasiado rápido, golpe. El joven Sebastian odiaba su situación. No tenía intimidad ninguna, pues su padre vigilaba cada una de sus acciones. El poco mundo que conocía era el que veía desde su ventana, un parque cercano y el conservatorio. Sus opiniones y palabras nunca eran escuchadas. A pesar de todo, contaba con un reducto de calma escondido en su cuarto. Un pequeño diario donde apuntaba sus pensamientos y vivencias y una maqueta, hecha con objetos cotidianos de su ciudad. Esta pequeña maqueta estaba incompleta, pues a Sebastián no se le permitía ir más allá del parque para conocer el resto.
Es en su diario donde podemos adentrarnos en los pensamientos del joven Swagenwagen. En él relata las ganas que tiene de que algún día su padre lo reconozca y se gane su respeto. También cuestiona si Gustav de pequeño pudo aguantar con su mismo temple los golpes. Pensamientos más oscuros cruzan por la mente de Sebastian, pensamientos que, visto el ambiente en el que se crió, difícilmente podían ser alegres. ¿Qué tal si estuvieses atado a una cama y se alzaran delante de ti no con una regla en mano, sino con un bate de béisbol? ¿Aún podrías mantener la compostura? ¿O el miedo empezaría a brotar en tu rostro? Me gustaría verlo en esa máscara hipócrita estirada sobre su cráneo. Pero su vida pronto cambiaría. Tan solo tenía que obtener el primer puesto en el examen de ingreso del conservatorio, todo quedaría solucionado. Su padre le valoraría, su situación en casa cambiaría para mejor, por lo que salió de casa preparado, y en su camino encontró una bombilla, el casquillo que le faltaba para su maqueta y que creía que nunca podría conseguir. Disimuladamente lo pateó hasta un callejón para recogerlo, un callejón donde encontraría a un harapiento chico de su edad. Debido a la educación que Sebastian había recibido, no podía evitar sentir prejuicios hacia alguien que a priori pertenecía a una clase muy inferior. El otro chico, por el contrario, era más burdo y no parecía importarle el estatus en absoluto. Tras una breve conversación, Sebastian se entera que ambos van a tomar el examen de ingreso en el conservatorio, por lo que se horroriza al saber que ese desecho social pudiese entrar en tan prestigiosa institución. Una vez hecho el examen de ingreso, y tras haber recibido elogios por su talento, Sebastian observa junto a su hermana que tan solo ha conseguido el segundo puesto. Quien le había arrebatado el podio era ni más ni menos que ese chico harapiento del callejón. Vamos a llamarle Chess a partir de ahora, que me aburro repitiendo todo el rato lo de chico harapiento. En su camino a casa, Sebastian se muestra cabreado y frustrado. El reconocimiento que necesitaba, el estatus que iba a adquirir, todo arrebatado por un don nadie. Él debía ser el número uno. Por algo había aguantado tanta humillación, tanto castigo, tantos golpes. Ahora solo le quedaba llegar a casa y repetir el ciclo de abusos. Mientras anda, Chess se aparece para seguir conversando con Sebastian. El rubio aprovecha para descargar su ira, hasta que Chess le dice que había apostado todo a un número, u obtenía el primer puesto y la beca que venía con él, o debería despedirse de la música debido a su situación familiar. Estas palabras hacen mella en Sebastian, pues nunca se había parado a pensar en la difícil situación que pudiesen tener otros. Para volver a empezar con un buen pie su relación, Chess le presta un vinilo con los grandes éxitos de Bach. Toco Bach desde los 6 años. Puedes tocar Bach toda tu vida, pero no servirá. Debes aprender a escucharlo primero. Cuando Sebastian entra en casa, está toda su familia reunida para despreciarle. No solo se atreve a quedar segundo en el examen, también se ha hecho amigo de un pordiosero de poca monta. No queda de otra que de castigar nuevamente al chico. Sin embargo, antes Gustav coge el disco de Bach y le recrimina. ¿Te das cuenta de lo mucho que necesitarías mejorar tus habilidades para tocar la música de este disco? Puedes escuchar a Bach todo lo que quieras, pero no serviría de nada. Aquí es cuando vemos frente a frente la dicotomía de esta trama. A la hora de que Sebastian toque música, se le abren ante sus ojos dos vertientes. La dura, la tradicional, la de su padre. Un camino basado en la práctica constante hasta la extenuación con el único objetivo de ser el mejor. Disfrutar de la música no está permitido. Este arte es tratado como una herramienta para conseguir logros. Por otro lado, tenemos a Chess, que es todo lo contrario. ¿Para qué quieres tocar música si no sabes disfrutarla? Solo has de amar lo que haces y divertirte, nada más importa. Este planteamiento derrumba poco a poco los esquemas de Sebastian. Para el joven la música significaba abusos y menosprecio, pero gracias a Chess la empieza a ver como algo mejor, una liberación, una pasión que nunca había sentido. Este remolino de sensaciones solo se termina de asentar cuando en la soledad de su cuarto pone a reproducir el vinilo que resulta no ser Bach. Chess le había dado en lugar de música clásica el heavy metal del momento, unos ritmos y unas canciones que cautivan al joven Swagenwagen. Al día siguiente no tarda en reunirse con Chess para preguntarle por esas nuevas melodías. Tras unos cuantos altercados y robos de por medio, se hacen amigos y Chess promete enseñarle a Sebastian todo lo que se ha perdido hasta el momento. Sin embargo, esto supone escaparse de casa por las noches para que su padre no se entere. De esta manera, Sebastian vive una doble vida. Por el día es el hijo perfecto que Gustav quiere, alguien dispuesto a aceptar todas las burlas y palizas de su padre. Pero cuando cae la noche, pasa a ser glam, alguien libre, que hace lo que quiere mientras disfruta de su vida. ¿Dormir? ¿Quién necesita eso?
Para Glam, su vida diurna era un sufrimiento soportable si a cambio podía disfrutar de verdad por la noche. Gracias a estas escapadas había conocido gente, nuevos ambientes, incluso pudo ver el resto de la ciudad para poder completar su maqueta. Dicha maqueta, por cierto, ahora estaba guardada en una caja de un revólver marcada con el número 37. Todo iba de maravilla. Glam y Chess entraron a formar parte de un pequeño grupo de metal que poco a poco conseguía seguidores. Pronto tuvieron programado un concierto en el que iban a participar, no obstante era por la tarde, en un momento en el que Glam tenía que vivir la vida de Sebastian, pero no iba a permitir que le arruinasen su nueva vida. Lo planeó todo el dedillo. Sobornó a su hermana para que estuviese de acuerdo con su coartada y felizmente se fue a su primer gran evento, sin saber que, en su habitación, el escondite donde guardaba su diario y la maqueta había sido expuesto. A pesar de la falta de sueño, el concierto es todo un éxito y Chess le confiesa que es bastante probable que deje el conservatorio para dedicarse plenamente a su pasión por el metal. Glam desea poder hacerlo también, pero el padre de Sebastian no se lo permitiría. Con todo esto dicho, Sebastian vuelve a casa, mientras llueve y él va practicando mentalmente la respuesta que le va a dar a su padre. Sin embargo, hay algo raro. En la puerta de su casa le espera su padre con una actitud seria y su hermana Lidia, quien parece magullada. No te quedes ahí parado, te resfriarás. Entra a la casa ahora. Muy bien. Te vas a sentar y me contarás todo. ¿Cómo tocaste a Mozart? ¿Dónde fue que el sacapunta se perdió? ¿Y a quién pretendes atar a una cama y alzarte enfrente de él con un bat de béisbol? Mañana ya le llevará con el doctor para arreglar sus hábitos, pero hoy planea discutir en detalle con su hijo sus increíbles habilidades literarias. Por último, le obliga a Sebastian a tomar una decisión. Ha de elegir entre familia o basura. Para el joven esto es todo un shock. El infierno que había vivido no es comparable con el que le esperaba a partir de ahora. Sin poder volver a ser Glam, solo le quedaría su triste vida encerrado entre cuatro paredes junto a personas que odia con toda su alma. Con la lluvia calándole los huesos, toma una decisión. Esa noche, la persona que iba a morir no iba a ser Glam, sería el infeliz de Sebastian. De esta forma, se aleja con su padre gritándole. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Detente ahí! ¡Dije que te detengas! ¡Eso escoge Sebastián! ¡La basura! ¡Entonces esta ya no es tu casa! Si regresas no te dejaré entrar porque escogiste la basura, ¡tú asqueroso gusano malagradecido! ¡Esta ya no es tu casa y tú ya no eres mi hijo! ¡Sebastián! ¿Por qué escogiste la basura en vez de la familia? ¡Tú, patético inútil! ¡Tú escogiste la basura! Después de este episodio traumático, siguió con Chess y tuvo varios altercados en su camino musical, altercados que me reservo para otra ocasión. Más tarde conoció a Victoria y formó una familia libre de complejos, libre de abusos, y en la que todos pueden confiar entre ellos. Aunque, como expuse en un inicio, Glam sigue traumado por todo lo que tuvo que pasar en su adolescencia, no ha dejado que esos momentos lo dominen. Muy contrario a su padre, él se ha esforzado por ser mejor persona y crear un ambiente donde sus hijos sean capaces de expresarse sin tapujos y tener sus propios secretos, aunque esto no le guste siempre. Más, aun con todo, no puede evitar que su educación y el ambiente en donde se crió salgan a relucir de vez en cuando. En definitiva, Glam no es solo un personaje excéntrico. Lo que en un inicio parecía una simple contradicción entre su apariencia y su forma de actuar, esconde un pasado de dolor, represión y ansias de libertad. Aunque las heridas sigan ahí, Glam ha logrado hacer de su hogar un refugio distinto al que él tuvo que soportar. Y hemos llegado al final del análisis. Perdonad por no subir el análisis al día que tocaba, pero entre el trabajo y la universidad estas semanas no me estaba dando la vida. Sin más que decir, si os ha gustado el vídeo os agradecería mucho si le dais like, dejéis un comentario, os suscribís y compartís el contenido. Con esto me ayudaríais mucho a crecer. Nos vemos en el siguiente capítulo de Epic.